Bueno, Fernando Cañete, presidente del IOSPER. ¿Cuál es la situación de las prestaciones en discapacidad? IOSPER está obligado por ley a cubrir el 100% de las coberturas. ¿Cómo hace frente a eso con recursos propios? ¿Y qué es lo que pasa con las prestaciones al afiliado? Bueno, nosotros, bien decías vos, tenemos la obligación de brindar la cobertura del 100% a todos aquellos afiliados que presenten el certificado de discapacidad. La provincia ha adherido a la ley hace bastante tiempo. Bueno, nosotros lo que hacemos es, a través del programa específico, que es un organismo que tiene interno que tiene la obra social, recibir la solicitud de cada uno de los afiliados, o los papás en este caso, que presentan generalmente los pedidos de los afiliados. Se pasa por un equipo interdisciplinario y en función del pedido es donde, desde el punto de vista técnico, se autoriza la prestación. Prestación que nosotros cubrimos, primero por la necesidad del afiliado, pero seguramente, segundo, porque tenemos la aplicación de la ley. Pero la aplicación de la ley lo que mucho tiene que ver con el valor arancelario, no solamente la prestación, sino que se arraiga mucho también en el valor arancelario. Entonces nosotros brindamos el servicio con la cobertura del 100% para aquellos afiliados que tienen certificado de discapacidad y la cobertura del 100% con la patología que tiene el solicitante. Nosotros tenemos la utilización de los recursos, son los recursos generales únicos que tiene la obra social, que es el aporte patronal y la contribución patronal y el aporte del afiliado. No tenemos sistema de reintegro, o sea que por ley estamos obligados a dar cobertura del 100%, pero nunca se dijo en la ley, por lo menos para las obras sociales provinciales, de dónde van a salir los recursos. Significa de que nosotros tenemos que cubrir con los recursos propios. Recursos que tienen que ver con la distribución para todas las prestaciones que tiene la obligación la obra social de brindar. Porque en muchos casos llegan a la justicia termina condenando a IOSPER, que es un sobrecosto también para la obra social. Sí. Bueno, muchos casos llegan a la justicia porque los equipos técnicos consideran que lo solicitado por el afiliado o por el médico prescriptor, en algunos casos se plantea en demasía, y lo que hace el IOSPER es establecer a través de los auditores, diciendo para esta patología se necesita tal prestación, y es lo que autoriza la obra social. El afiliado, disconforme con la gestión administrativa, lo que hace es recurrir a la justicia solicitando medie en esta situación. Lo que hace el IOSPER es, desde el punto de vista médico, contestar siempre lo que el afiliado necesita y corresponde. Bueno, cuando entran al terreno judicial, indudablemente que se mirará con otros ojos, calculo yo. ¿Cómo es la relación en ese punto con el Poder Judicial, digamos? ¿Entienden la situación financiera o de cobertura que tiene IOSPER? ¿O hasta qué punto puede dar cobertura? No sé si lo entienden. A ver, indudablemente que hay magistrados que nos condenan a una silla de ruedas de 860.000 pesos sin fundamentos, nos condenan a una atención en el Flening cuando nosotros tenemos resueltas esas situaciones, por ejemplo, dentro del ámbito de la provincia. Bueno, esas son situaciones que uno no puede manejar. Yo generalmente, que provengo del Poder Judicial, generalmente tengo muy buena relación, te diría, con muchos magistrados funcionarios, por supuesto con los empleados, pero bueno, siempre hay situaciones que uno no puede y no entiende, digamos, por qué se resuelve de esta manera. Este año empezó con estos planteos de un grupo de padres. ¿Esto se logró encauzar y cuál fue el eje del conflicto? El eje los disparadores fueron una supuesta información a un padre donde se había manifestado de que IOSPER iba en el año 2018 a pagar los reintegros con 8 meses de atraso y que se iba a restringir prestaciones. Esos fueron los disparadores.
nosotros en todo momento dijimos de que no, que es cierto que había una demora, que lo íbamos a ir normalizando, de hecho lo estamos haciendo, y se pudo causar porque hubo voluntad por parte de la obra social de escuchar a los padres en todo momento, pero había que hacerle entender de que esto era una cuestión totalmente pasajera y que vamos a seguir avanzando, y que lo que tiene que quedar claro es que nunca IOSPER dejó de brindar las prestaciones de discapacitados que está instrumentada por ley. Nunca hemos restringido prestaciones. Lo que muchas veces podemos hacer es, a través de los auditores que tiene la obra social, determinar cuál es el tratamiento que necesita cada uno de los afiliados que nos piden, ¿no? Y no aceptar la prestación que por allí, o la prescripción que pide el médico tratante. ¿Cómo están los números de IOSPER? Bien, se puede decir que bien. Hemos reducido el 40% del 2014 a la fecha del déficit. Vamos a cerrar seguramente con un déficit así todo de 90 millones de pesos, pero hay que tener presente que entre leyes especiales y medicamentos y amparos, nosotros hemos pagado en el año más de 335 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido que utilizar recursos financieros que no teníamos previsto para salir a cubrir la demanda. ¿Se entiende? Eso representó más de 335 millones de pesos. Y así todo tenemos un déficit de 90 millones de pesos seguramente que vamos a tener, reduciendo del 2014 a la fecha el 40%. Quiere decir que prestacionalmente estamos totalmente equilibrados, porque si no tuviésemos la necesidad de aplicación de leyes especiales y recursos de amparo, nosotros hoy estaríamos hablando de superávit. Muy bien, gracias Fernando. No, al contrario.